de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque y sentaditos vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Romanos 8, vamos a leer el versículo 1, el 2, el 9, el 13 y el 14. Amén. Dice la palabra del Señor: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El versículo 1 y 2 de este capítulo en lenguaje sencillo dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a hablar sobre ese poder glorioso, esa autoridad hermosa que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. El Espíritu Santo está en mí y me guía. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra versión dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de la vida. Qué bonito es saber que el Espíritu del Señor, la obra del Espíritu Santo se efectúa en nosotros, no solamente al estar aquí, no solamente en un espacio, no solamente en su lugar, sino, como dice este texto, en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Hablar del Espíritu Santo es limitado para nosotros como seres humanos, ya que la obra del Espíritu Santo es inmedible, es inimaginable, es grandiosa, es poderosa y gloriosa, es realmente sin límites, ¿cierto? Nosotros no podemos entender, por eso estamos aquí, aprendiendo todos los días del Señor, conociéndolo a Él, porque en Él hay abundantes riquezas, amén, abundante conocimiento. Su obra nunca se ha detenido ni se detendrá, jamás y nunca. Pues por medio del Espíritu Santo es el que el Señor obra en su pueblo, en su iglesia. A veces pasan las iglesias situaciones duras y dicen: esa iglesia se va a acabar. Con todo esto que está pasando, se acabó la iglesia. Con la pandemia, esto se acabó. Pero al Espíritu Santo no lo detiene nada, amén. Él obra en su iglesia por medio del Espíritu y también en cada uno de nosotros como seres integrales e individuales, en cada una de las situaciones y, como dice el texto que leímos, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Al hablar de que el Espíritu Santo es mi guía, que está en mí, que tiene autoridad sobre mí, es muy limitado de escribir. Tenemos que de pronto pensar y salirnos del concepto que muchas veces tenemos de pronto al llegar a la iglesia, que el Espíritu Santo es de pronto una experiencia sobrenatural. Es solamente de pronto hablar en lenguas, es donde nos gozamos, es donde danzamos, es donde vivimos experiencias gloriosas, de pronto hay visiones, somos transportados a escenarios hermosos y decimos: bueno, eso es. Hasta ahí es, ser del Señor, ser cristiano, es eso. Me convierto, me bautizo, recibo el Espíritu Santo, de pronto voy a ayudar, voy a colaborar en esta obra, en algún ejercicio de la iglesia, en algún comité.
y hasta ahí fue. Pero esto va más allá, amén. De pronto pensamos que es un cargo, que es estar en un comité y uno dice, wow, mire ese hermano cómo predica, mire ese hermano cómo dirige, mire ese hermano cómo canta, mire cómo adora, mire los cargos que tiene, mire ese lugar de privilegio que tiene, y decimos, wow, qué persona tan llena del poder. Pero fuera de esos escenarios seguimos enfrentándonos a muchas cosas. Afuera estamos ejerciendo diferentes roles como hijos, como padres, como hermanos, como compañeros de trabajo, como vecinos, como amigos. En diferentes situaciones, ¿cierto? En las crisis, en los dolores, cuando nos sentimos enojados por diferentes cosas. Ahí estará la obra del Espíritu Santo también. Amén. Porque el que comienza la obra es el Señor y Él dice que Él la terminará. Él está en nosotros. Así es que a donde vayamos y donde estemos, está la obra del Espíritu Santo de continuo en nosotros, se sigue efectuando y Él sigue trabajando. Así es que puede ser que a los ojos de muchos, algunos sea, wow, qué personaje, qué hombre tan poderoso, qué mujer tan espectacular, pero de pronto adentro o detrás de bambalinas hayan vacíos, hayan enojos, hayan resentimientos, amén. Así es que esa obra necesita seguir efectuándose, pero como cantábamos ahorita, yo quiero enamorarme más de ti. Esto va más allá, esto es de amor, esto es de comunión. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece, el que sigue, el que vive adentro y afuera para agradar al Señor. Hay una frase muy bonita que alguna vez escuché en una prédica, dice, estar ocupados en los negocios del rey no es excusa para olvidarse del rey. Si estás tan ocupado que no te queda tiempo para estar con Él, estás más ocupado de lo que Él quiere. Qué bonito que pensemos en eso. De pronto no es el corre, el hacer aquí, el hacer allí, el correr y que yo evangelizo y yo predico y mi comunión con Dios, y que la obra del Espíritu siga ejerciéndose en mí, ¿qué? ¿Cierto? Debemos de pensar que el Señor quiere que todos los días estemos creciendo. Los cargos, las posiciones, las experiencias son situaciones o son cosas gloriosas que el Señor nos permite vivir para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, pero los cargos son temporales. Las experiencias son temporales, amén, pero el Señor quiere que nosotros trascendamos a lo eterno, amén. Así es que esto es muy grande. La obra del Espíritu Santo es de comunión, de intimidad, de permanecer, de constante comunión con el Señor. Es diaria, es 24/7. Es cuando lidia con todo lo que tiene que lidiar en cada momento de su vida. Y para que el Espíritu Santo esté en mí y me guíe, debo estar siempre en continua comunión. Qué hermoso es eso. Y como escuchábamos en esta hermosa dirección y cantábamos, y la hermana Kate nos hablaba, es de decisión. También es de decisión. El Señor quiere que nos sujetemos a Él. Él ejerce autoridad sobre nosotros por medio de su Espíritu, pero el que no quiere sujetarse, se pierde del crecimiento y se pierde de la formación que el Señor nos quiere dar a todos nosotros. A usted también, amigo, porque usted está aquí porque el Señor ha iniciado una obra por medio de su Espíritu en usted. Y Él quiere que usted siga adentrándose en esas gloriosas riquezas. Amén. El Señor en su palabra dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dijo que vendría y que estaría con nosotros y estaría en nosotros. Así es que nosotros llevamos el Espíritu
a todo lado. Ojalá siempre lo tengamos presente. Ese cuerpo sería levantado, se iría, pero Él dijo que Él estaría en nosotros, en medio de su iglesia, en medio de nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu no es lejano. Cantamos en cierta manera Espíritu Santo ven, como una forma muy humana y natural de pronto de decirlo, pero es que está aquí, ven, está adentro de cada uno de nosotros. Que podamos comprender eso es glorioso. Él de pronto no va a venir de algún lugar lejano y como dice la palabra, no tenemos que recorrer muchos lugares y hacer muchos esfuerzos para encontrarlo, porque está ahí, en tu corazón, dice el Señor. Qué hermoso es tener esa guía y esa compañía, pero es nuestra decisión permitirle a Él que Él obre en nosotros. La palabra del Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Comunión, eso es lo que quiere el Señor, que lo conozcamos, que nos enamoremos, que lo amemos, que comprendamos su palabra, que nos llenemos de Él, que podamos enfrentar cada situación de la vida conforme es su voluntad. Eso es lo que quiere el Señor, pero tenemos que obrar, abrir la puerta. ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado? ¿Cuánta palabra no hemos escuchado? Pero también cuánta palabra no hemos cuestionado. ¿Será? Pero sí será. Eso es como mucho fanatismo. Yo creo que de pronto no es tanto, como que el hermano o la hermana está como exagerando un poquito. Eso podemos darnos estas libertades, eso podemos actuar de esta manera y nos damos permisillos que el Señor no quiere que nos demos. Qué hermoso es ir recibiendo continuamente esa palabra, irnos llenando de Él, irla meditando e ir obedeciendo. Es necesario, eso es lo que quiere el Señor. Antes de que cualquiera haga y que otro sea muy elocuente y reluzca mucho en muchas cosas, antes de todas esas cosas, lo que el Señor quiere es que seamos obedientes, que su obra se efectúe en nosotros y que seamos salvos. Porque ¿qué sacamos con ganar muchas cosas aquí y perder nuestra alma? Perdimos todo el esfuerzo, perdimos el sudorcito y perdimos el tiempo. No valió la pena, pero qué hermoso es que podamos comprender qué realmente es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que escuchemos, que abramos, que obedezcamos, que le invitemos, que recibamos lo que Él nos quiere dar para alimentarnos, para hacernos crecer. Ese es el objetivo del Señor, que le recibamos, pero que Él siempre esté en nuestro corazón. Qué bonito es comprender que el Espíritu Santo, que su obrar va más allá. Amén. De pronto algunos ya se entregaron, otros están asistiendo, otros han sido bautizados, pero que nosotros dejemos que Él siempre, en medio de todo el proceso que Él va efectuando en nosotros, lo dejemos actuar, le recibamos. No, a veces hay procesos en nosotros que se demoran y hay situaciones en las que andamos tropezando y la piedrita está y ¡bum!, damos con lo mismo, y otra y ¡bum!, damos con lo mismo, y otra vez y ¡bum!, damos con lo mismo, porque como que el Señor nos habla y tome otra vez y hija y nos insiste, y a veces decimos pero otra vez repitiéndonos lo mismo. Pues que el Señor vuelve y nos insiste para que recibamos su palabra y para que podamos crecer y no andemos siempre de pronto luchando con las mismas debilidades y luchando con las mismas situaciones. Amén. Así es que entonces no es solo un momento de culto, no es solo orar o mostrar amor aquí o mostrar respeto aquí, o que ando con mi esposo o con la esposa de la mano y piquito y amorcito y corazón y con los hijitos, pero en la casa de pronto hay golpes, hay ira, hay gritos, hay enojos, hay palabras soeces, hay malos comportamientos. No, porque la palabra dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de que el Espíritu Santo esté en mí es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto. Es imposible que no demos fruto si el Espíritu Santo... Qué pena, por acá busco agüita. ¿Es esa? Es imposible que no demos fruto si el Señor está en nosotros. Vamos a dar fruto. Unos de una manera, unos a un tiempo, otros a otro, pero todos daremos fruto. Pero sí nos sometemos a su señorío, si nos sometemos a su poder, si nos sometemos a su autoridad y si estamos en obediencia. La palabra del Señor dice, de la abundancia habla la boca. Y si estamos llenos, de seguro, en el momento de crisis, en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de dolor, va a salir lo que hay adentro. El Señor quiere ser el que gobierne y dirija nuestra vida, el que conduzca, el que tenga el timón, el centro de todo, porque si Él no la dirige, de seguro vamos a perecer. A veces el Señor se convierte en el guía turístico de nuestra vida. Perdón. Bueno, no he estado muy bien de la garganta desde que me dio el virus. Y dejamos que el Señor solo sea un simple guía turístico, que nos diga que esté para sanidades, que esté para milagros, que esté para suplir necesidades, que diga por aquí, por allí, pero yo voy haciendo lo que yo voy diciendo, o lo que yo quiero, o lo que es mi voluntad. El Señor no quiere ser eso en nosotros. Él quiere ser el que dirija, el que lleve, el que guíe, el que enrute nuestra vida. Amén. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y se fue hasta su puerta, o sea, se fue a encontrarla y le tocó, la buscó, la llamó. Ella no quería abrir. Y Él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras, si supieras quién soy yo, si se diera la oportunidad de hablar conmigo y de conocerme, todo sería diferente. Habría algo que saciaría su necesidad. La mujer samaritana estaba acostumbrada a beber de su propia fuente. Ella se saciaba de su propia agua, estaba llena de dificultades, de frustraciones, de fracasos, de mucho dolor, de tristezas. Se escondía. Ella iba a buscar el agua en horarios donde no se iba a encontrar con nadie, en el horario donde el sol era más fuerte, donde le podía hacer daño, porque las mujeres se encontraban en los horarios de la mañana o de la tarde para ir a buscar el agua juntas. Era el momento de que como que podían charlar, que podían encontrarse, pero la mujer samaritana estaba tan triste, tan sola, tan desolada, tan acabada en cierta manera, sí, ya no tenía como razón de nada, que ella se iba a la hora donde el sol estaba más fuerte, donde nadie se iba a aparecer por allá. A esa hora ella se iba a buscar su agua y de pronto se estaba saciando era de esa agua que solamente le podía calmar la sed en ese momento. Pero el Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, una fuente que trasciende, una fuente que va más allá, no solamente que me va a llevar a un fin eterno, a un fin que sí vale la pena, sino que va a saltar, o sea, esa fuente va a saciar a la familia, va a saciar en donde yo me encuentre, va a saciar a donde yo vaya, al que se encuentre en necesidad,
el solo estar ahí. El agua no va a brotar con una bomba haciéndole fuerza, no. Brota, salta por naturaleza. Y el Señor le dice: el que beba de esta agua va a tener una fuente que va a saltar para vida eterna. O sea, que va a afectar a todos también, a todos los que se encuentren a nuestro lado. Qué hermoso es entender que el Señor quiere más, quiere que nosotros veamos más allá, que nosotros crezcamos en Él, que nosotros aprendamos de Él, que nosotros no andemos seleccionando la comida que nos da, porque el Señor sirve mesa para todos, sirve banquete. Imagínense la escena: un delicioso y espectacular banquete y muchos moribundos. Y no, yo no quiero eso. No, eso tampoco me gusta. No, mejor yo como esto. No, mejor yo como aquello. Pellizca aquello que le conviene, pero realmente lo que le va a saciar el hambre y la necesidad y lo va a fortalecer, no lo consume. O sea, prefiero comer papas locas y hamburguesas y no el banquete nutritivo que el Señor me está brindando. Así es, qué hermoso es que realmente recibamos lo que el Señor quiere que nosotros comamos. Porque de pronto con aquellas cosas que nos estemos alimentando, o que son nuestros propios conceptos, nuestras propias teorías, o las cosas que hemos recibido de afuera, nos sacian un poquito el hambre, pero después vamos a estar en las mismas o en peores situaciones o en peores circunstancias. Qué lindo es dejar que el Señor obre en nosotros y nosotros obedientemente recibir de Él y ser fortalecidos y poder ser bendición. Amén. Así es que qué hermoso ejemplo nos deja el Señor por medio de esta parábola, de este relato de la mujer samaritana. No es una parábola, de este relato. El Señor propone dar algo diferente, algo fresco, bueno, inacabable, eterno dentro de ella, y que eso se iría a ver, porque la obra del Espíritu en nosotros se ve. Acuérdese de eso, se ve en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo dentro de nosotros bendice, ayuda, nos hace hablar del Señor, nos hace amar a los amigos y a los enemigos, nos hace soportar a los insoportables también, nos hace amar a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros familiares, nos ayuda en las dificultades, nos fortalece, nos transforma, nos cambia la vida. La obra del Señor, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ese obrar se ve siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se dejaron allá, donde se pone lo que no sirve. Y no podemos nosotros podernos arrastrar todas aquellas cosas. Dice el Señor: he aquí, todo es nuevo ahora. Que lo podamos entender es glorioso. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos que el Espíritu nos guíe en todas las cosas de nuestra vida. Ese fue el texto que leímos, Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O es el uno o es el otro. O la carne hace fiesta, o dejamos que el Espíritu sea el que le ponga el control a esa carne. Amén. Hay que andar y dejarnos guiar, dejarnos acompañar, dejarnos que Él viva en nosotros. Ya no estamos bajo el yugo del pecado y de la esclavitud. El Señor nos ha hecho libres, pero a medida que vamos comprendiendo su palabra, vamos entendiendo esa libertad. Amén. Porque a veces sí comenzó la obra del Señor, y como es un proceso, como es progresiva, a veces todavía nos cuesta soltar maletas, a veces todavía nos cuesta soltar los traumas, soltar el pasado, soltar los malos recuerdos, las malas vivencias, lo que nos hicieron, el daño que nos causaron. Nos duele, pero Pablo dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás, yo prosigo, yo camino. Y el Señor quiere que nosotros nos dejemos guiar por Él y vayamos caminando y vayamos andando, vayamos creciendo, vayamos siendo formados. Si recibimos su palabra, no nos vamos a quedar sin crecimiento.
que puedan pasar los años y no nos ufanemos. Yo ya tengo 40, yo ya tengo 50 años de convertido, pero no crecí. Sino que digamos, bueno, pasaron 40, pasaron 50, pasaron 20, pasó 1, pero estoy en el Señor, he recibido su palabra y ya las cosas, de pronto esto que me hacía daño, ya no. Y pasaron los 10 años y uno dice, wow, pero esa situación que era tan difícil para mí, ya no. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en Él, amén. Tenemos otra naturaleza. Ya el pecado no es el que tiene el control de nuestra vida. Antes no podíamos hacer mucho, queríamos cambiar en muchas cosas y no podíamos. Pero cuando el Espíritu del Señor tomó el control de nuestra vida, las cosas cambiaron. Por eso, ahora ante el Señor ya no hay excusa de que no podemos vivir para agradarle a Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La carne del pasado, de nuestra vida pasada, tenemos una nueva vida guiada por el Espíritu, la que se vive para agradar al dueño, al amor. Es que si uno está enamorado, las cosas ya no le cuestan, ¿cierto? Si usted está enamorado, manda el detalle, hace la llamada, habla hasta las 3 de la mañana, se viste, se arregla, se expresa para agradar a aquel ser que ama. Pero si usted no está enamorado, pues ni manda mensajes, ni contesta llamadas. Dice, uy, qué fastidio, me está llamando. Pero cuando uno está enamorado, le agrada estar en comunión con esa persona, comunicarse, escucharle, hablarle, agradarle. Qué bonito es hacer la diferencia. Buscar realmente enamorarnos más del Señor para que su obra se siga efectuando en nuestras vidas. Amén. El Espíritu rechaza el pecado, porque el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Él nos habla, nos muestra, nos incomoda con el pecado, no nos deja sentirnos bien con el mal. ¿Cuántas veces cometemos errores y faltas ignorantemente, con o sin, sabiendo o no sabiendo? Pero el Señor, el Espíritu que está en uno, dice, cuidado, eso no es por ahí. Uno se siente como incómodo y como que, uy, ¿será que sí? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? ¿Será que mejor no? ¿Será que pregunto, cierto? El Señor es tan hermoso que Él no nos deja caernos en el hueco sin avisarnos. Así no entendamos muchas cosas. Él nos ama y ese amor sobrepasa cualquier entendimiento. Así es que uno puede decir, no, yo fracasé porque no, yo no sabía. El diablo fue el culpable y el pobre diablo siempre lleva la culpa de todo cuando uno no quiere asumir responsabilidades. Porque no, así no es con el Señor. El Señor sí avisa, el Señor sí pone, el Señor sí incomoda, el Señor sí mueve, sí dice, no, pero por acá, pero no se vaya por ese lado, pero no haga. Y luego de pronto nosotros insistimos y hacemos y fracasamos, y aún así la obra, el amor, la misericordia y la bondad del Señor sigue estando para nosotros fiel y firme. Porque nuestro amor sí es cambiante, nuestro amor sí es de circunstancias. Si me aman, amo, si me quieren, quiero, si me dan, doy. Pero en el Señor no es así. Nosotros somos infieles y Él sigue permaneciendo fiel. Aleluya, qué glorioso es contar con este ser tan hermoso que siempre busca que nosotros seamos bendecidos, que siempre busca que nosotros crezcamos, que nosotros salgamos adelante, y que en medio de las dificultades siempre nos va ayudando a entender su propósito para salir adelante. Amén, aleluya. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre es el que nos guía a toda verdad, nos impulsa, nos lleva a seguir avanzando y rechazando siempre el pecado. Pablo en Filipenses nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces no es solamente cumplir con requisitos o cumplir con ceremonias o solo ir
solo ir a culto, yo ya fui tantos días en esta semana, yo ya cumplí, llevé mis diezmos, yo ya llevé mis ofrendas, me he visto decentemente, no, ya hasta ahí. No, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Amén, sabiendo que el Señor está en todo momento con nosotros y en nosotros. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena, perfecta y santa voluntad. Ocupémonos en esta salvación tan grande. Es lo más glorioso, hermano. No hay nada más grande que la salvación que el Señor ofrece. Y no es solamente ya fuimos salvos, o que me salve o que me lleve. No, es que el Señor quiere que aún en esta vida nosotros cada circunstancia la podamos vivir bien. El Señor quiere que el joven encuentre una buena muchacha y se case y viva feliz. Que la muchacha tenga una vida plena, que tenga un hogar hermoso, que se desarrolle en sus carreras, que se desarrolle laboralmente también. El Señor quiere vernos crecer en todos los aspectos de la vida. Él se encarga aún de los detalles más pequeños, de las cosas que usted dice, uy no, pero el Señor, decirle eso también, sí, el Señor está en todo. Él no se sale del baño cuando usted se va a bañar. Él no se sale del cuarto cuando usted está con su pareja. Él no se sale de su casa cuando tiene una dificultad o una discusión. El Señor está en todos los momentos de la vida. Él no se sale en una relación de amistad, no se sale del noviazgo. No, el Señor está en todo. El Señor quiere que lo incluyamos en todo y que dejemos que Él gobierne en todos los aspectos de nuestra vida. Aleluya. En Él estamos completos, pero si dejamos que su obra se efectúe en nosotros, amén. No tenemos excusa ante el Señor porque Él está en nosotros. A veces decimos, no puedo, yo no soy capaz, no sé qué me pasó, yo no puedo controlarme, es que es imposible, es que esto no es para mí, es que yo soy muy débil. Entonces tenemos que pensar, si nos excusamos en eso, entonces ¿quién nos está gobernando? ¿La carne o el espíritu? Porque por nuestra cuenta sí somos débiles, por nosotros mismos sí somos frágiles, por nosotros mismos sí no podemos hacer las cosas, pero todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Todo lo podemos en Él, y todo es todo. No se sale nada. No dice, no, sí se puede esto, pero no se puede aquello. No, se puede. Él es el que nos da la victoria en todas las dificultades, el que nos da las salidas, el que nos abre puertas. Pero cuidemos esta salvación tan grande que nos ha sido dada. El Señor nos llama, el Señor dice en su palabra, es que mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque es que Él a nosotros nos pone a hacer lo fácil y Él hace lo difícil. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. El Señor no pone a que nosotros hagamos cosas que no podemos hacer, ni que carguemos cargas que no podemos llevar. Vivir para Dios, amigo, hermano, jovencito, niño, vivir para Dios es nuestra decisión. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es más si por el Espíritu. No es más si por sus fuerzas, no es más si por sus medios, no es más si por su forma, o como usted se lo inventó, como usted dijo, no, esta es la solución, yo voy a hacer esto y esto y esto, voy para tal lado, mejor hago lo otro. No, es más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es el que guarda, fortalece, guía, convence, muestra, cuida, conduce, consuela, controla y se apodera de nuestra humanidad frágil para mantenernos en la senda hasta llegar a la meta. Porque Él se comprometió a estar con nosotros hasta el fin. La cuestión es que nosotros queramos estar con Él hasta el fin. Pero Él sí se comprometió y Él es fiel en hacerlo, gloria al Señor.
Debemos preocuparnos por llenarnos de Él constantemente, tener abundancia en nuestros corazones, tener para dar. Dice, vemos, y si nos acordamos del relato de los dos que edificaron casa, uno en la roca y uno en la arena. Los dos edificaron, pero la diferencia fue que el que construyó en la roca cavó, ahondó y puso fundamento, ¿cierto? Hizo algo más allá de lo fácil, de lo sencillo, de solo ir, de solo estar, de solo llevar una vida así como flojita. Más allá de eso, no, él llegó, cavó, ahondó y puso fundamento firme. Y igual que al de afuera, igual que al otro, le llegaron las mismas tempestades, le llegaron las mismas situaciones, pero por haber hecho las cosas diferente, por haber escuchado y hecho lo que el Señor le había dicho, el resultado fue otro, ¿cierto? Vino toda la misma tempestad, pero no hubo pérdida, no fracasó, no cayó. Qué hermoso es seguirle y conocer su voz. Como el Señor nos habla en su palabra, las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero oyen su voz y le siguen, ¿por qué? Porque le conocen, porque saben cuál es la voz de su Señor, porque han tenido comunión e intimidad con Él y dicen, wow, este es mi amado. Y si Él va para allá y me llamo, ay no, esa es la voz de Él, es inconfundible. Yo creo que de pronto les ha pasado a las esposas o las novias que el novio o el esposo tiene moto, que se escucha, que vienen por allá 8 cuadras y si uno escucha las motos y todas como que se escuchan igual, ¿no? Pero uno dice, ya viene, alístese, que no sé qué, o papito, ábrele la puerta a su papá, ¿cierto? Uno ya sabe, porque viene el amado, entonces ya uno sabe que viene él y ya desde lejos se dio cuenta que era él. Así es, somos ovejas de su prado y la palabra dice que las ovejas oyen su voz y le siguen porque le conocen. Pero hoy en día hay comezón de oír. Entonces se dice, uy, no, es que mire, yo me voy para allá, o yo me voy para el otro, o yo me conecto en tal lado, o me conecto en tal emisora, o me conecto en tal canal, o en tal transmisión, porque allá sí hay amor, allá sí ayudan, allá sí dicen cosas nuevas. Es que acá como que interpretan mal las cosas, como que son muy fanáticos. Allá no hay tantas cosas de que todo es pecado, a cambio acá todo es pecado, y allá no prohíben tanto, allá sí hay milagros. Y imagínese, uno llega allá y le dicen toda la vida, a usted le va a pasar esto y esto y esto, y uno, no, eso es muy bonito, qué belleza por allá. Pero simplemente son voces que los que no conocen la voz de su pastor, todas esas voces van cogiendo y cogiendo, y entonces se enamoran de las cantidades de voces que escuchan afuera y no de la voz de su amado, porque no le conocen. Hoy se quiere escuchar solo lo que satisface a esta carnita, porque esta carnita pide, ¿no? Esta carnita pide lo que ella quiere y exige y manda, pero la única forma de mantenerla sometida es con el poder del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo. Si no, lo coge a uno y lo vuelve así, ¿no? Le da vueltas y lo pone de vuelta y media y lo acaba. Pero no es lo que satisfaga a la carne, porque el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida, el Espíritu es el que rompe todas esas barreras de pecado, de maldad, que quieren subyugar, que quieren someter, que quieren llevar. Entonces, qué hermoso es entender que tenemos un amado y que todos los días lo estamos escuchando. Decía la hermana Kate, véalo acá, véalo por la fe ahí sentado, al amado de su alma. Él quiere que lo escuchemos. Él quiere que lo recibamos, Él quiere que lo dejemos actuar en nuestras vidas todos los días, día a día, en medio de todas las circunstancias, en medio de donde estemos. Suben muchas cosas a las redes hablando de pronto mal de la iglesia, mal de los pastores, mal de no sé qué,
Y uno escucha y dice, venga hermano, ¿usted escuchó lo que dijeron? ¿Usted escuchó lo que pasó? Venga, le cuento. No, nosotros no tenemos por qué andar escuchando eso y dándole bombo a cosas. ¿Por qué no escuchamos la voz del Señor, que es la que realmente llena el corazón? Amén. Escuchemos su voz, escuchemos sus enseñanzas, escuchemos su palabra. Tengamos comunión con Él para poderlo conocer, para que cualquiera no endulce el oído. Porque de pronto estamos tan necesitados de amor o como vemos de pronto en algunas circunstancias, algunas situaciones, la jovencita tiene tantos vacíos o el joven que cualquier palabrita de amor lo endulza y se lo llevaron. ¿Y después para qué? Para que le den mala vida, para que la golpeen, para que lleve del bulto o para terminar mal. Hogares acabados y destruidos. No nos dejemos endulzar el oído por el que no es nuestro amado. Afinémoslo para conocer al que realmente nos ama. Gloria al Señor Jesús. Crezcamos en Él. Alimentémonos de Él, de solo de Él, no de mucha fuente, sino de la fuente de vida eterna. El Señor quiere que maduremos, que seamos cristianos, hijos de Dios, saludables en todos los ámbitos de la vida. En todo, un esposo saludable, mentalmente y espiritualmente, una esposa saludable, un hijo que ame y respete a sus padres, un padre que trate bien a sus hijos, un compañero de trabajo que sea de testimonio y de bendición. Qué hermoso es que nos dejemos guiar por el Señor, que Él sea la prioridad en nosotros, que podamos decir como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el que ya te fue dado. Avivémoslo ¿cómo? Echándole tierra, echándole cosas que no son. No, se aviva la candela echándole leñita, echándole lo que realmente forma combustión con ese elemento. Hay un fuego ahí, vamos a echarle la leñita del Espíritu, de la presencia de Dios, de la palabra del Señor, para que ese fuego no se apague, sino que crezca más. Así nuestra vida sea de pronto esté en un momento como un pabilo que humea. El Señor dice que el pabilo que humea no se apagará. Él se encarga de mantenerlo encendido. Él quiere ser nuestra guía constante, que no lo saquemos de nuestras vidas, que lo obedezcamos, que nos humillemos ante Él, que reconozcamos que en todas las situaciones lo necesitamos a Él. En todos los momentos lo necesitamos a Él, que guardemos ese buen depósito que nos ha sido dado por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay grandes bendiciones, pero a veces no las perdemos porque no obedecemos, porque no escuchamos, porque no recibimos del Señor. El Señor quiere crecimiento en nuestra vida, que amemos su palabra, que nos alimentemos de Él, que permanezcamos en Él, porque dice el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son para mantener las fuerzas en un momentico, no. Son para fines eternos. Vivir conforme al Espíritu es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra dice que el Espíritu Santo os enseñará y recordará todas las cosas. Y entonces cuando nosotros vamos recibiendo, puede ser que en muchas ocasiones o situaciones se nos olviden la palabra que escuchamos, porque estamos constantemente escuchando, pero la palabra dice que el Espíritu Santo se encarga de recordar. ¿Y qué es lo que se recuerda? Lo que ya se tiene ahí. No se puede recordar lo que nunca se recibió, lo que nunca se escuchó. Que nuestro oído siempre esté atento para escuchar, para recibir. Que cuando lo necesitemos, el Espíritu Santo se encarga de decir: tome. Por eso es que cuando usted de pronto habla con alguien o está aconsejando a alguien o llegó alguien a decirle: uy, mire, estoy pasando por eso, ¿qué hago? Usted resulta predicándole y usted dice: yo ni supe de dónde me salió eso. Es que yo ni ese versículo me lo sabía. Y yo no sé por qué yo resulté diciendo esas cosas. No, es porque el Espíritu Santo se encarga de recordarnos todas las cosas. Para vivir, para enfrentar,
para enfrentar las situaciones que vivimos a diario y para poder ayudar. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero dice la palabra que ese espíritu que habita dentro de nosotros intercede con gemidos indecibles. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso es tener esa comunión, qué hermoso es que el Señor habite en nosotros, porque a veces no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar, pero Él dice, no, yo estoy ahí. Ese espíritu que está ahí está intercediendo. Ese espíritu que está ahí está clamando. Tenemos todo lo que necesitamos del Señor: promesas, bendiciones, las armas para luchar, las armas para enfrentar al enemigo, y además nos enseña día a día cómo usarlas, pero que nosotros nos podamos disponer para el Señor, para usarlas de la manera correcta. Nada es más grande que su presencia, que su salvación, que la vida eterna. Amado hermano, no se canse de hacer el bien, porque dice la palabra que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay por ahí un dibujito que suben en las redes de uno cavando, uno a cada lado, no sé si ustedes lo han visto, y el uno se cansó y resulta que al otro lado estaba toda una cantidad de diamantes, y el otro por envidia se volvió a cavar donde solamente había uno, ¿no? No sé si lo han visto. No nos cansemos de caminar, no nos cansemos de seguir, de andar, de luchar, de enfrentar. Que podamos seguir dependiendo de la mano del Señor, que podamos decir, aún como Pablo, estimo como pérdida todo por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Bueno, les invito a que se pongan de pie. La palabra dice, apartado de Él, nada y absolutamente nada podemos hacer. Que mostremos al Santo en nuestra vida, que mostremos, que testifiquemos en nuestro vivir que tenemos al Señor. Que dejemos que su obra se siga efectuando, que aunque cometamos errores, que podamos dejar que esa mano gloriosa, que su Espíritu Santo nos levante y nos ayude a seguir caminando en este proceso. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. ¿Qué es el corazón? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los traumas, todo, dámelo. Uno a veces dice, no, yo voy a llegar a la iglesia y me voy a entregar al Señor, pero cuando me pase esto, cuando ya no tenga este problema, cuando ya no tenga dificultad, cuando ya no esté pensando de esta manera, porque es que como yo soy tan malo, no, yo no voy a llegar hacia el Señor. No, el Señor le dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor nos llama hoy a andar en el camino de la perfección. No que ya seamos perfectos, no que lo hayamos alcanzado ya, sino que caminemos por el camino de la perfección. ¿Y cuál es el camino? Jesús. El Señor, Él sí es perfecto. Ese es el camino de la perfección y ese es el que agrada al Señor. El que pese a las dificultades, el que pese a las situaciones, se mantiene firme caminando en el Señor. Qué hermoso es agradarle a Él. Vamos a cantar esta alabanza, yo quiero enamorarme más de ti. Y vamos a decírsela al Señor con el corazón, Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero conocerte. No quiero que las cosas humanas y de este mundo me muevan, sino que sea tu voz la que me dirija en todo momento. Cuando pienso en aleluya, tu amor, porque escogería